presente a nuestro conferencista invitado. Vamos a tener la segunda videoconferencia. Les recordamos que tienen que subir a los foros de Brightspace comentarios sobre esta videoconferencia. Así que adelante, Ángeles, muchas gracias. Hola a todos, qué bueno que estamos aquí. Bienvenidos a todos los grupos que tenemos de cultura mediática para esta primavera 2021. Y me da muchísimo gusto presentar al doctor Luis Gabriel Arango Pinto. Él es comunicólogo de licenciatura, estudió comunicación de la UNAM, su maestría también fue en comunicación de la UNAM y su doctorado también fue en comunicación en la UNAM. Algo que me ha llamado siempre la atención del doctor Luis Arango es que sus temas, tanto desde licenciatura, maestría y doctorado, son como temas de punta. Él nos ha hablado sobre la psicología del mexicano, el cine, la década perdida de los años 80 sobre el cine y el cine de ficheras. Eso fue la tesis de maestría, lo cual lo llevó a la Universidad de Texas a presentar esta idea del mexicano. En su doctorado, él trabajó sobre el erotismo en Facebook y, si no me equivoco, su tesis de licenciatura fue sobre luchadores. Esto equivaldría ahora a pensar a la AAA. Ha trabajado sobre memes, de hecho hemos trabajado juntos, esto lo llevó a Colombia a hacer una presentación sobre la idea de presentar memes, el estudio de memes y su importancia como memes académicos también. Y podríamos decir que tiene una larga carrera también de artículos escritos que ustedes podrían encontrar en Google, y lleva más de 8 años ya como profesor, como maestro de tiempo completo en la Universidad Pedagógica. Cosa también que es muy interesante, dado que su perfil es comunicólogo y le dieron ingreso a esta universidad, dado un gran récord de premios académicos, de publicaciones y de una excelente trayectoria académica. Así que le doy la más cordial bienvenida a Luis Gabriel Arango Pinto, gran amigo, gran colega. Por favor, doctor. Muchas gracias, Ángeles. Te agradezco la presentación. Gracias a Samuel, a los profesores, a las profesoras de la carrera de comunicación de la Ibero, y por supuesto a ustedes también como estudiantes. Me da mucho gusto verlos y me da mucho gusto que estemos comenzando a trabajar ya este semestre. Y bueno, pues bienvenidos, bienvenidas a esta charla. Un anuncio antes, sí les pediría que, ya saben que estas cosas de la tecnología de repente son medio mañosas y nos juegan cosas medio extrañas. Entonces, si me empiezo a oír como robotito, o si algo se traba, o si algo no se entiende, sí les pediría por favor que me lo indicaran. No sería la primera vez que sucede, para tratar de que esta videoconferencia fluya de la mejor manera posible, ¿verdad? Entonces, miren, voy a platicar yo un ratito con ustedes. Voy a intentar tratar de tener a lo mejor unos 45, 50 minutos, y a lo mejor al final poder contestar algunas preguntas si es que se tienen, más allá de lo que yo pueda exponer. Entonces, miren, voy a compartir pantalla. Si el anfitrión me permite compartirla, lo agradecería. Ahí Sam, o Pablito, a ver quién de los dos le permite compartir pantalla al doctor Luis Gabriel, por favor. A ver, Pablito déjame, ¿no está Pablo? Ya puede compartir. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Pablo. Ya está. Gracias, Samuel. Gracias. Pues miren, esta videoconferencia lleva por título, como ustedes lo ven en la pantalla, la comunicación y el arte de contar historias, del mito a la narrativa transmedia. Voy a tratar de, en 40 y tantos minutos,
sintetizar ejemplos de cómo los seres humanos contamos historia a través de múltiples medios de comunicación, desde la oralidad, ¿no? Ahí es donde está el mito, hasta pues, prácticamente las tecnologías digitales actuales. Entonces es algo que nos acompaña como seres humanos. Ustedes lo saben, la comunicación es una práctica humana y en ese sentido gran parte de lo que se comunica está o toma forma en, pues en historias, ¿verdad? Entonces es un poco de lo que les voy a hablar, del arte de contar historias, las narrativas distintas dependiendo de las características y el lenguaje de distintos medios de comunicación, lo cual es un mar de información. Y voy a tratar de que sea a partir de algunos ejemplos, acompañados de algunas cuestiones teóricas, pero realmente me interesa sobre todo ponerles ejemplos que ilustren un poquito lo que yo estoy hablando. Algunos ejemplos seguramente los conocen, otros a lo mejor no, porque es imposible, ¿verdad? Pero sí tratar de ilustrar. Entonces, una primera idea me parece importante es entender que aunque, como dice ahí en la pantalla, aunque no seamos conscientes de ello, pues la verdad es que todo el tiempo hacemos uso de la narrativa, ¿no? Todos los días, todo el tiempo estamos contando historias porque contamos un chiste, porque contamos cómo nos fue en el día, al final en la cena, o porque le contamos a un amigo alguna experiencia, cómo nos dejó la novia o el novio, o cómo nos hicimos novios, ¿no? Entonces es efectivamente toda una narrativa, ¿no? Contar efectivamente esa historia, ¿no? Cuando le platicamos a alguien una película, por ejemplo, en fin, o sea, todo el tiempo estamos inmersos en esas prácticas comunicativas, ¿no? Ahora, hay en la teoría dos autores que son Francesco Cassetti y Di Chio, que son unos autores italianos que tienen un libro sobre cine, un libro que analiza el cine. Y entonces ellos definen a la narración como una concatenación de situaciones, una unión de situaciones, ¿no? Estructuración de situaciones en la que tienen lugar acontecimientos y en la que operan personajes situados en ambientes específicos. Es decir, los componentes básicos, digamos, como lo vemos ahí, bueno, son los personajes, son las situaciones, las historias y los ambientes o los espacios en donde se llevan a cabo esas historias, ¿no? Esas narraciones. Entonces, pues esas historias, como decía hace un momento, han acompañado al ser humano desde que estamos aquí, ¿no? Desde que poblamos la tierra. Entonces, eh, eh, en ese sentido, pues los mitos son relatos, ¿no? Finalmente, en donde se cumple con las características que decíamos hace rato, es decir, hay personajes, hay situaciones, hay ambientes, hay algo que contar, están llenos los mitos, ¿no? De personajes extraordinarios, pensemos en los mitos griegos, por ejemplo, y de otras culturas, ¿no? Y lo más interesante es que esos mitos, como relatos, pues digamos, encierran una esfera de significado muy importante, es decir, que esa historia detrás de sí misma tiene un significado subyacente, ¿no? Que hay que saber o que hay que desentrañar o que hay que estudiar, ¿no? Es como, por ejemplo, la Biblia también está llena de pasajes, de las parábolas, por ejemplo, que utilizaba Jesús para enseñar, ¿no? Y predicar algunas cosas relativas a pues su manera, ¿no? De ver el mundo y todo lo que nos heredó como seres humanos, ¿no? Es decir, es una historia que señala personajes, como decíamos, pero que al final o que detrás de esas historias hay una enseñanza o hay cosas que subyacen, ¿no? Y eso también es algo que nos ha acompañado a lo largo del tiempo en las diferentes historias que se han contado en los medios de comunicación, es decir, las películas, también en las películas hay una ideología subyacente, hay una concepción del mundo, porque finalmente pues hay una referencia a las cosas, ¿no?
Entonces, los mitos dan respuesta a las cuestiones más importantes de los seres humanos, ¿no? Los mitos hablan sobre el origen del mundo, el origen de las cosas, del universo, de los seres humanos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Entonces son historias importantes que nos empiezan a enseñar cuestiones que nos afectan, que nos interesan, que nos motivan o que nos atemorizan como seres humanos. Y muchos de esos personajes, muchos de esos patrones míticos van a terminar en las historias de los medios de comunicación, van a ser retomadas por los medios de comunicación, lo cual nos hace sentido cuando las vemos, nos identificamos, decimos en el fondo, esto yo ya lo he visto en otro lado. Efectivamente, porque constantemente las historias se reciclan una y otra y otra y otra vez. Es por eso que encontramos distintos patrones o distintas características en diferentes medios o en diferentes historias, ¿no? Entonces, pues además de los mitos, vamos avanzando, ¿no? En los diferentes aspectos comunicativos. Evidentemente en la literatura está una manera concreta de narrar, depende mucho efectivamente del género del que se trate. Lo que ven ahí en pantalla son ejemplos, ¿no?, de subgéneros dentro de la literatura, como la novela, el cuento, ¿no?, la epopeya, y ahí están las imágenes que representan, ¿verdad?, a cada uno de esos subgéneros dentro de la literatura. Una novela, como se puede apreciar, pues es esta obra literaria, ¿no?, que está escrita en prosa, a diferencia de la lírica, por ejemplo, ¿no?, que está en verso. Bueno, pues la novela es una obra literaria en prosa, en donde efectivamente se relata un conjunto de acciones con personajes y tramas concebidos por el autor. Entonces ahí la primera imagen de Don Quijote y de Sancho Panza nos ilustra, ¿verdad?, este subgénero que es la novela. Bueno, está el cuento, por ejemplo, ¿no? Ahí está la Caperucita Roja. El cuento es un relato breve, sobre todo de ficción, con un argumento sencillo, ¿no? Es rápido, por eso a los niños se les leen cuentos, porque son cuestiones sencillas, fáciles de digerir, ¿no? Y las epopeyas son narraciones más extensas, como la Ilíada, la Odisea, ¿no?, en donde hay personajes también que llevan a cabo un conjunto de aventuras y que, sobre todo si esos personajes son héroes, pues esos héroes van a tener habilidades o a mostrar capacidades diferentes, ¿no?, del resto de la población, como todos los héroes o como casi todos los héroes. Y esas acciones que realizan los héroes tienen, perdón, una consecuencia, pues, en la vida de las personas, una mejora en su comunidad, ¿no? Porque siempre lo que ellos realizan tiene como fin último el beneficio del pueblo, de la comunidad, de la sociedad a la que ellos pertenecen, ¿no? Por eso Superman, Batman, todos los personajes, héroes de la cultura de masas luchan por la justicia, ¿no?, por ejemplo. Y así podemos poner muchos ejemplos de héroes como realizan sus acciones para beneficiar a su comunidad. Entonces, pues, como lo estamos empezando a ver, tanto en los mitos de distintas comunidades a lo largo del tiempo, en la historia de la humanidad, en la literatura también, no importa la latitud, ¿verdad?, no importa el país, no importa, siempre estamos inmersos en este tipo de prácticas comunicativas en donde hay una manera específica de narrar y de contar historias, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando en determinado momento los medios de comunicación empiezan a difundir contenidos de una forma muchísimo más amplia y empiezan a tener un papel cada vez más importante en la sociedad, ¿no? Hablamos de que uno de los principales modelos de la comunicación
es el modelo de Laswell, ¿no? Que está constituido por algunos elementos como el emisor, el mensaje, el receptor, el canal y los efectos, ¿no? Y ese canal puede ser un canal fisiológico, ¿no? Como la voz, ¿no? En la comunicación presencial, pero también puede ser un canal técnico como la radio o como la televisión. Y para la perspectiva teórica de donde surge este modelo de la comunicación, pues los medios tienen efectos, ¿no? Y llega un momento en la década de los 30, de los 40, de los 50, en donde cada vez es más notorio el papel de los medios de comunicación en la sociedad, ¿no? Entonces, de ahí se desprenden también distintos, no solamente distintos medios, sino distintos lenguajes y otra vez distintas maneras de contar una historia, ¿no? Entonces nosotros vemos en la pantalla un personaje, ese personaje es el hombre araña, evidentemente, como se ve, y ese personaje ilustra una de las cuestiones que estábamos diciendo, que es que ese personaje encarna al héroe, ¿no? Fíjense que es muy interesante porque hay un libro de Joseph Campbell que se llama El héroe de las mil caras, en donde a partir de sus estudios, de las investigaciones que hacen distintas culturas, se da cuenta que hay, pues digamos, cierta estructura, ¿no? En el mito del héroe, o sea, como que hay etapas similares, ¿no? Equivalentes, parecidas en las diferentes culturas, y esas etapas le dan sentido a lo que es el héroe, ¿no? Entonces, esas son como las tres grandes etapas que menciona el autor. Primero habla de que hay una partida, es decir, hay una llamada a la aventura, al héroe se le llama a la aventura, a que emprenda ese conjunto de acciones. Muchas veces hay una negativa, ¿no? El héroe se niega, dice yo, ¿por qué? Piensen en el hombre araña, ¿no? Piensen en la imagen anterior, en la historia del hombre araña, cómo sirve para ejemplificar esto, ¿no? De repente hay una negativa del héroe, dice, ¿y yo por qué? ¿No? ¿Yo por qué voy a hacer esto? Como cuando este personaje del que estamos hablando, ya a sabiendas de que tiene algún tipo de superpoder, pues se niega a atrapar a algunos delincuentes que más tarde asesinan a su tío, ¿no? Entonces hay una negativa, pero de repente se da cuenta de ello y accede, ¿no? Accede a ese reto, ¿verdad? De luchar por algo. Y siempre hay una ayuda sobrenatural, o por lo menos el héroe desarrolla ciertas habilidades, ¿no? Que no necesariamente tienen otros héroes, ¿no? Como en el caso de Batman, por ejemplo, que él desarrolla habilidades muy distintas al del hombre araña, que es picado por una araña radioactiva, o al Capitán América, que se le inyecta un super suero, ¿no? Y que además sobrevive al congelamiento durante muchos años y después es revivido, es decir, sí hay una ayuda ahí como medio, ¿no? Sobrenatural. Y luego, finalmente, ese héroe pasa por un conjunto de pruebas, de luchas, se enfrenta a los enemigos, ¿no? Y sale victorioso, y esa victoria implica, pues como dice ahí en el último cuadro, la renovación de la comunidad, de la nación o del planeta. Lo que yo les decía de el beneficio hacia la comunidad en donde pertenece ese personaje, ese héroe, y esto se puede ilustrar en muchísimos mitos, como yo lo decía anteriormente, pero también en los mitos, en los héroes de la cultura de masas, ¿no? En los héroes de las películas, en los héroes de los cómics, e incluso más allá, ¿no? En relatos muy modernos se pueden encontrar más o menos estos patrones, porque es algo que nos da sentido como seres humanos, ¿no? Forma parte de la cultura y de los mismos símbolos que nosotros estamos produciendo todo el tiempo, ¿no? Porque si algo nos distingue, como decía Ernst Cassirer, somos animales simbólicos, o sea, dotamos a todo de significado. Como el rey Midas, ¿no? Que lo que toca lo convierte en oro, nosotros lo que tocamos lo proveemos de significado, ¿no? Entonces, pues eso es lo que explica
que la comunicación sea un campo tan importante para el desarrollo de los seres humanos, ¿no? Y obviamente, pues digno de estudiarse. Entonces, dentro de esos, decíamos, de esos contenidos, de esas historias, hay una concepción del mundo, ¿no? Hay una ideología subyacente. No son contenidos gratuitos, están ahí por algo, responden a un contexto. Ustedes tienen que saber que en comunicación nada está desligado del contexto. Al contrario, todo depende de un contexto en particular. Entonces, en este caso, el Capitán América, pues es un personaje creado pues a media Segunda Guerra Mundial en 1941, ¿verdad? O sea, imagínense la ideología que está detrás de ese personaje y de esas historias, y obviamente el villano, el contrincante, pues es caracterizado como un agente nazi, ¿no? Que es cara roja o cráneo rojo. Entonces, en esos años de 1941, en donde surge el cómic, pues obviamente la carga ideológica pues es muy fuerte, ¿no? Dice John Thompson que el ser humano como ser simbólico produce formas simbólicas. Es decir, todo lo que ustedes van a producir, van a construir y van a analizar en la carrera de comunicación son formas simbólicas, porque son construcciones humanas dotadas de significado y que al mismo tiempo están vinculadas o responden a un contexto en particular. Qué mejor ejemplo que esto que estamos viendo en pantalla, cómo respondió, ¿verdad? En su momento a la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, una vez establecido esto, dirá, bueno, pues sí está bien, entiendo la literatura, entiendo el asunto de los cómics, por ejemplo. Bueno, ¿y el cine tendrá alguna forma de narrar historias? Evidentemente sí, depende del género, depende de la escuela, ¿no? Depende del estilo, depende de muchas cosas. Hay dos grandes géneros, ¿no? Que son el origen de todo, el cine documental y el cine de ficción. El cine documental, perdón, es un cine que retrata el acontecer cotidiano, ¿no? El pasar de la vida. Y el cine de ficción, pues es este cine que ya fabrica historias que no son reales, con personajes que pues también son inventados o que son puestos en escena por el director o por el guionista, por quien crea evidentemente la historia. Entonces, por ejemplo, un caso muy paradigmático que ilustra el advenimiento del cine en Europa, pues es la famosa llegada del tren de los hermanos Lumière, pues que dura nada, ¿no? No sé si la han visto, vamos a ver si se puede reproducir a continuación y bueno, seguimos, ¿no? Entonces, fíjense cómo la historia que se cuenta es simplemente la llegada de un tren en una sociedad francesa del siglo XIX y pues ahí no hay una historia inventada, ¿no? Los personajes, se les puede llamar así, son simple y sencillamente la gente que forma parte de los mismos contextos, ¿no? Y un ejemplo
del cine de ficción, es decir, un cine que ya cuenta una historia con actores, con otro tipo de recursos, pues es esta película que se llama El viaje a la luna. No sé si alguien la haya visto, que nos pueda decir quién es el director, o en qué año se hizo, o de qué trata. No sé si alguien ya la ubique a estas alturas. Son muy jóvenes, por supuesto, pero alguien puede, no sé si la ubica, esta película del viaje a la luna. La dirigió George Méliès y la hizo como en 1920 cacho o algo así. Bueno, sí, es de 1902 y efectivamente es de George Méliès, ¿no? Un director francés, gente de teatro, que pues filma esta película que habla, pues, como indica, de la llegada de la llegada del hombre a la luna, lo cual es muy, muy, muy interesante porque si estamos hablando de que la llegada del hombre a la luna fue en 1969, imagínense, de 1902, la película, bueno, pues muchísimos años antes, imagina cómo sería ese acontecimiento. Narra la historia, como ven en pantalla, de un grupo de científicos, ¿verdad?, que se reúnen y que planean el viaje, efectivamente, a la luna, ¿no? Esta película, pues es un hito en la historia del cine. Como hombre de teatro, Georges Méliès hace muchos trucos, ¿no?, dentro de la filmación. Como un hombre de teatro, si ustedes se fijan, no hay movimientos todavía de cámara. No hay travelings, no hay zooms, no hay tilt up, tilt down, no hay nada de eso. Es simplemente lo que se mueve es profílmico, es decir, lo que se mueve está al interior del cuadro representado, ¿no? Realmente es lo que se mueve, no hay movimientos de cámara, es como si fuera una especie de teatro filmado, vamos a decirlo así. Fíjense en el vestuario, o sea, de verdad se ve cómo este director que fue Georges Méliès, que por cierto, sus restos descansan en uno de los cementerios de París, en Père Lachaise, por ejemplo, ahí está, en el mismo panteón donde está Jim Morrison, ahí está Georges Méliès, ¿no? Bueno, entonces es una película que dura, no sé, hasta aquí lo tenemos, 12 minutos, ¿no? Y hay un conjunto de recursos, déjenme ver si, porque no tenemos tiempo, desafortunadamente. Miren, esta escena es de las más representativas de la película, cuando llegan en la nave a la luna, ¿no? Es un recurso totalmente teatral, es la carita ahí en la luna, y de repente va a llegar la nave y le va a picar, ¿no? Le va a picar el ojo ¿no?, a la luna, ¿no? Y ahí bajan los científicos, ¿no?, de la nave, y bueno, van a llevar a cabo ahí un conjunto de luchas con los selenitas, ¿no?, que son los habitantes de la luna. Por ahí van a empezar a salir, ahí van a empezar a salir, y los hacen explotar, ¿no?, el recurso del trucaje, ¿no?, que lo manejaba muy bien Georges Méliès. Entonces ahí se... Y bueno, finalmente, pues no la voy a spoilear, ¿verdad? Si no la han visto, ya la verán. La voy a dejar hasta ahí. No voy a contar el final, ni mucho menos. Pero es un ejemplo de, efectivamente, cómo es la narrativa, cómo era la narrativa a principios de siglo, hablando en el caso del cine. La verdad es que para hablar de cine aquí nos podríamos echar todo el semestre. Hay materias de cine, hay semestres completos de cine, hay carreras completas de cine. ¿Qué les puedo decir? Esto nada más es una probadita, es como abrirles la puerta, hacerles como un guiño de, miren, esto es la carrera, ¿no? Lo cual, la verdad es que es una carrera divertidísima, súper compleja y muy interesante. En el caso de México, género de la comedia ranchera, pues también tiene su propia manera, ¿verdad?, de contar historias con estos mexicanos charros, cantantes, mujeriegos, borrachos, ¿no?, en ambientes campiranos,
pero que más adelante, y eso formó parte, como ustedes saben, de la época de oro del cine mexicano, tuvo sus auges entre los años 30 y los años 50, pues ese género sucumbió, digamos, se dio paso a un cine ya de la ciudad en los años 50. Y hay dos imágenes de dos películas que son muy ilustrativas también, que la de arriba es Los Olvidados de Luis Buñuel. Es una película de 1950, es una película también de la ciudad, del barrio, de las clases bajas, de un grupo de niños y de adolescentes, que muestra de manera muy cruda la realidad que ellos viven. Y abajo pues está una película de Ismael Rodríguez del 47 que se llama Nosotros los Pobres, seguramente por algunos de ustedes más conocida, ¿no? Ahí vemos a Pedro Infante en donde, si bien es cine de ciudad, ¿no? Más o menos son los mismos años, estamos hablando de 1947, 1950, pues la manera de contar la historia es mucho más, mucho más cruda y más realista en Los Olvidados, ¿no? En Nosotros los Pobres y en Ustedes los Ricos, que es, como saben, la secuela, y hay otra, ¿no? De Pepe el Toro, en fin. Bueno, lo que se ve ahí es un manejo de la historia, pues más melodramático, ¿no? Entonces, uno puede hablar de que esas historias, ese discurso narrativo de los medios, es decir, de las películas de las que estamos hablando, se adaptan a la tradición narrativa tradicional, ¿no? De que pues, hay que sufrir, de que pues así es la vida, de que las penas se pueden olvidar cantando, o de que podemos encontrar alguna manera, perdón, de hacer la vida más pasajera, ¿no? Entonces son relatos tradicionales, ¿no? que viven con la gente, pero que el discurso de las películas se adapta a ese discurso, como que llega un momento en el que hacen clic, en el que embonan, en el que se ponen en una especie de simbiosis, y las audiencias de esas películas aprenden a reconocer su identidad cultural colectiva, ¿no? En el discurso del cine, ¿no? En el discurso de la comunicación de masas. Es decir, se ven socialmente representados, que es lo que de repente hace que las audiencias acudan al cine o que consuman algún tipo de contenido mediático, ¿no? Porque se ven representadas. Y eso, ese autor que ven ahí, Jesús Martín Barbero, él lo llamó el uso social de los medios. O sea, cómo las audiencias utilizan los medios de comunicación, entre otras cosas, para verse representados socialmente en las pantallas o en los distintos mensajes provenientes de los medios de comunicación, ¿no? Entonces hay un periodo dentro de la historia del cine en México en donde hay muchos autores que le llaman la segunda época de oro, que son los años 70. Fíjense que en los años 70 hubo un apoyo del Estado al cine de una manera muy importante. Hubo un banco cinematográfico, fluyeron recursos, hubo muchísimos directores nuevos, ¿no? Como Felipe Casals, como Alberto Isaac. O sea, hubo un auge importante en esos años 70. Y muchas de las películas que se hicieron en esos años eran muy realistas, ¿no? Hay una película de 1975 que se llama Canoa, que narra una historia verídica en donde unos trabajadores de la Benemérita Universidad de Puebla son linchados en el pueblo de San Miguel Canoa, justamente en Puebla. Entonces, pues la película es en el 68, ¿no? Eso sucedió en el 68. Y la película, que es del 75, narra esa historia de una manera muy cruda. Muchas de las películas que se hicieron en esos años fueron muy crudas, ¿no? Entonces, pues esa es otra manera de contar historias, ¿no? Ese es otro hito u otro momento importante en la historia del cine mexicano. Decía Ángeles cuando me presentó que yo había trabajado mucho algunas cuestiones relacionadas con cine mexicano. Cuando viene la crisis en los años 80,
con López Portillo y con Miguel de la Madrid, pues el cine, por supuesto que no fue prioritario. Yo les acabo de decir, en los 70 fluyeron recursos, pues esos recursos se acabaron, ¿verdad? Por la crisis. Y entonces en los años 80 los productores de cine empezaron a hacer, digamos, películas más, el rodaje duraba muy poquito, películas más al vapor quizá, pero que esa industria sostuvo durante una década el cine mexicano. Entonces empiezan a surgir el cine de ficheras, empieza a surgir este subgénero llamado las sexicomedias, que no son más que películas en donde los actores fundamentales son cómicos y esos cómicos están rodeados de mujeres y cuentan chistes, pero antropológicamente son interesantes porque reflejan muchas ensoñaciones del mexicano con respecto al contexto brutal de pobreza y de corrupción y de devaluación y de crisis petrolera que estaban viviendo, ¿no? Entonces voy a poner nada más un corto, es un comercial que salió en la televisión mexicana cuando esas películas después se transmitieron por televisión, nada más para que vean un poquito de qué se trataba esto de las sexicomedias. Y fíjense cómo también es una manera muy concreta, muy específica de narrar y de contar una historia. Nada más vean los componentes, vean los elementos de los que se echa mano en este tipo de historias. Sábados Picantes. Regresa el más famoso de los mecánicos. Rafael Inclán es el Mofles. Ay, mira, iba entrando el amor de mi vida. ¿Quién es esto? El Mofles. Pero anda con mal de amores. Mi esposa me abandonó. Mis amigas no me perdonan. ¿Y cuándo nos comemos eso? Nunca. Mis cuates no me hablan. Pobrecito, ¿cómo sufres? Por eso se divierte con las mujeres del general. El general. La pistola. ¡Tápate! Hasta que llegue Rebeca del Mar y esta sí se lo lleve al baile. ¿Cuántos talleres dices que tienes? Pues me usas por Román. Rafael Inclán, el Flaco Ibáñez, Raúl Padilla Chóforo y Joaquín García Borola. Las movidas del Mofles. Estreno en Sábados Picantes. Sábado 21 de septiembre a las 10 p.m. por Cine Latino. Entonces, fíjense cómo ahí los actores principales eran cómicos, pero además representaban mecánicos, representaban albañiles, porque todas las historias así, de eso eran, ¿no? En los años 80, de albañiles, de torteros, de mecánicos, de lancheros, de no sé qué tanta cosa. Y la verdad es que se la pasaban bastante bien, porque en el celuloide, vamos a decirlo así, esos mexicanos hacían cosas que no podían hacer en la realidad. Porque esa realidad, la verdad es que era impresionantemente desfavorable, ¿no? En muchos aspectos. Y uno puede decir, bueno, pues la realidad ahora también es muy desfavorable, sí, hay corrupción, hay pobreza, hay una violencia a gran escala, y también la comunicación tiene esa función. Las historias, como decía hace rato, son muy crudas, tienden a reflejar la realidad, la muestran, la denuncian, pero también hay historias que están, y eso es totalmente válido, pues para hacernos olvidar esas cuestiones, ¿no? O sea, imagínense que todos los contenidos fueran crudos, que disculpen la expresión, pero estamos jodidos y de repente los contenidos mediáticos nos vuelven a poner, nos vuelven a decir en la cara que estamos jodidos, pues de repente uno espera que haya otro tipo de historias u otro tipo de contenidos en donde pues nos hagan la vida más llevadera, ¿no? Los héroes están para conciliar, ¿cómo decirlo? Pues hacen cosas en nuestro nombre, ¿no? Y de alguna otra manera nos son como redentores de la vida que nos toca, ¿no? Justamente por hacer nos consuelan de la vida que nos toca, ¿no? De la vida que nos toca y de las cosas que nos faltan. Entonces tiene todo un sentido también el consumo mediático de este tipo de ese tipo de historias, ¿no? En radio igual, o sea, los géneros son híbridos, ¿no? Empiezan a ser
más bien a no ser propiedad de un solo medio, sino que empiezan a hacerse parte de los distintos lenguajes, ¿no? Como las novelas que vienen de la literatura, y ustedes saben que hay telenovelas y radionovelas, ¿no? La radionovela como serial radiofónico, que tuvo su auge, pues también entre los años 20, en los años 40 del siglo pasado, pero que bueno, hubo radionovelas importantes hasta los años 70, hasta los años 80 incluso del siglo pasado, y todavía algunas de ellas se les rinde culto, ¿no? Y también, si hablamos de que cada medio de comunicación tiene su lenguaje y obviamente esos elementos y esos signos, porque esos son los que sirven para contar las distintas historias, pues en el caso de la radio no es la excepción, ¿no? Los elementos sonoros, pues son los que creaban todo el ambiente narrativo, ¿verdad? Porque pues es el recurso, ¿no? Al ser radio, pues solamente teníamos voces, teníamos efectos, teníamos música, pero era todo un arte también hacer ese tipo de producciones, ¿no? Hay una muy famosa en México que se llama Calimán, que es también como una especie de superhéroe. Es una historia que se desarrolló aquí en México, aunque el personaje está, digamos, situado en la mitología hinduista, ¿no? Calimán, la radionovela surge en 1963. Después hay una historieta también, y nada más les voy a poner un pedacito, ¿no?, para que escuchen y traten de imaginar cómo era ese tipo de consumo mediático y cuáles son los recursos que echaban mano, ¿no?, en esos años para poder realizar para contar este tipo de historias. Nada más un pequeño fragmento también como ejemplo nuevamente. Caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura desarrollada en el enigmático continente negro. La reina de los gorilas. Bueno, ahí está, ¿no? Los recursos de los que hablábamos, ¿no? Hay una evolución de las tecnologías indudablemente y una integración a la vida cotidiana de los seres humanos. Y hablar de cultura mediática implica eso, el trastocamiento de la cultura a partir de las tecnologías digitales y cómo la comunicación se vuelve omnipresente. Es más, los receptores que antiguamente tenían un papel, vamos a decirlo así, más pasivo, aunque hay teorías de la comunicación que discuten qué tan pasivo es un receptor de la comunicación. Lo que sí es cierto es que en los escenarios actuales de la cultura mediática, y ustedes lo saben porque ustedes mismos son ejemplo de ello, hay más posibilidad de seleccionar contenidos, pero no solamente de seleccionar contenidos, sino de producir contenidos, ¿no? Esos famosos prosumers o prosumidores son eso, ¿no? Estos usuarios que ahora no solamente reciben mensajes, sino que también crean algún tipo de contenidos. Entonces, los fenómenos contemporáneos que tienen que ver con la construcción o narración de historias están salpicados por la posibilidad de que los usuarios participen de esa creación de historias, ¿no? Entonces, hay varios fenómenos en este sentido. Por ejemplo, el infoentretenimiento. Ahí no hay necesariamente por lo menos en el ejemplo que les voy a poner, una participación de los usuarios como tal, pero sí nos muestra estas hibridaciones, ¿no?, que empieza a haber entre los distintos géneros,
en donde los asuntos políticos, los asuntos noticiosos, se empiezan a mezclar con cuestiones, por eso se llama así, de entretenimiento, ¿no? Con cuestiones más ligeras, ¿no? Entonces, por ejemplo, este caso que vamos a ver ilustra muy bien eso, igual solamente un fragmento. Buenas noches, soy Vicente Fox Quesada y hoy me llena de orgullo estar con el maestro y filósofo Armando Hoyos, un verdadero erudito de la cultura. ¿Cómo a qué hora termina su discurso? Porque si quiere regresa al rato. Hasta parece que ya está ensayando para el informe. Perdón, maestro, solo estoy presentándome con el público. ¿Cuál dice que es su segundo apellido? Vicente Fox, ¿qué? Quesada. Yo también tengo una amiga Quesada. ¿En Guanajuato? No, es una amiga Quesada. Se llama Campanita. Y ella también es del PAN. Del Peter Pan. Por cierto, ¿no le quiere entrar al PAN? No, maestro, muchas gracias. Yo ya le entré desde hace mucho. ¿Qué es lo que come, maestro? Es pan de... ¿Cómo se llama? Pan de... No me acuerdo. Pan de ajo. ¡No me insulte! Bueno, ahí está, ¿no? Como es evidente, esa mezcla entre asuntos noticiosos, en este caso, bueno, una campaña que termina saliéndose de los cauces tradicionales de las noticias para meterse en cuestiones de entretenimiento, ¿no? Y esto hasta la fecha existe, ¿no? Estamos hablando de las elecciones del año 2000, imagínense, hace 21 años ya teníamos este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, es algo que ya tiene sus ayeres y que también lo podemos seguir viendo, ¿no? La publicidad también tiene maneras de narrar. Voy a poner un par de comerciales de cuando yo era niño, ¿no? Para que se rían también. Por nutritivo y sabroso, Bibi Chambosí levanta todo. Mi sabor es de vainilla, yo sabor de rica fresca. Submarino, marinela. Aliméntate bien y después date gusto con un rico submarino marinela. Usted conoce. Bueno, está ahí, ¿no? Hay sobre todo la utilización o incluso el abuso del jingle como elemento, ¿verdad? Para publicitario. Y ahora adquiere mucho sentido este término en la publicidad actual del storytelling, ¿no? El storytelling es lo que conlleva es que haya una mayor conexión con la audiencia, ¿no? Una mayor conexión emocional con la audiencia. El storytelling, pues, efectivamente, ese arte de contar historias, ¿no? Y se usa muchísimo en publicidad, ayuda a generar ese compromiso entre la marca y los consumidores, o entre el emisor y el receptor, ese engagement, ¿no? Ese compromiso, esa relación, ¿no? Pues es más fácil recordar las historias, ¿no? Se vuelven virales, ahí es donde se da esa conexión emocional con la audiencia a partir del storytelling, ¿no? El contar una historia relacionada con una marca en particular, y que eso se usa mucho actualmente. Quizá uno de los ejemplos, y no es el único, pero sí creo un ejemplo muy ilustrativo, pues es el siguiente, ¿no? Ahí está, no hace falta decir compre Doritos, ¿no? No hace falta decir vaya a la esquina por sus Doritos, no hace falta decir nada.
Es una historia que se cuenta y obviamente la marca está presente, ¿verdad? Tan viral se vuelve, tan hay conexión emocional que incluso pues, los usuarios empezamos a involucrarnos con las marcas y con ese storytelling, ¿no? Con esa manera también de contar una historia. La interactividad de los medios digitales nos hace, y la capacidad tecnológica que han desarrollado, nos hace que podamos, decíamos, construir nuestros propios contenidos, y hay imágenes por todos lados, ¿no? A diferencia de hace algunos años eran 12, 24 o 36 fotos que podíamos tomar en los viajes o en una fiesta de cumpleaños, y ahorita la verdad es que es una cantidad inconmensurable, ¿no?, de imágenes, gracias al desarrollo de los dispositivos. Entonces, por ejemplo, los memes y las selfies han ayudado mucho al contar historias. Los memes cuentan una historia. Los memes tienen una estructura muy específica. Tienen una estructura icónico-lingüística. Ahí está, por lo menos en ese meme, una estructura icónico-lingüística, imágenes y texto, ¿no? Una yuxtaposición de elementos, o sea, las imágenes y los textos están acomodados de tal manera que crean el significado de lo que se quiere expresar. Hay una polifonía, es decir, hay varias voces, varios locutores en esa imagen. El creador del meme, indudablemente, pero también está la marca, y también está Peppa Pig, y también está el otro personaje. Es decir, hay una relación intertextual en ese meme, ¿no? Es decir, hay la presencia de varios textos en un solo texto. El texto entendido como práctica discursiva, no un texto escrito, sino como un elemento de comunicación que está estructurado de alguna manera y que del cual se desprende un significado en particular, ¿no? Entonces en esa imagen hay discursos de un lado que terminan en el mismo discurso del meme, y en el caso de la selfie es lo mismo. La selfie viene a revolucionar o a cambiar, dice un autor que se llama Joan Foncuberta, la ontología de la foto, o sea, el sentido mismo, la naturaleza misma de la fotografía nos la transforma, ¿no? Las selfies, ¿no? Y ahí, como ven, hay una relación con marcas en particulares que se relaciona con lo que estábamos viendo anteriormente, ¿no? Es decir, digamos, estamos ante una presencia de lo que se conoce como una narrativa transmedia, ¿no? Y una narrativa transmedia es, otra vez, relatos. Ya vimos desde dónde vienen los relatos, o sea, desde que somos seres humanos, nos han acompañado toda la vida, ¿no?, en la historia. Pero esos son relatos, se cuentan a través de múltiples medios y múltiples plataformas. Veíamos en el transcurso de la exposición algunos momentos en los cuales como que había relaciones, como que había simbiosis, como que, ¿no? El discurso del relato popular y el discurso del cine, el discurso de la publicidad en los memes, el discurso de la publicidad en las selfies, o sea, cada vez los relatos se dan a través de múltiples medios y también múltiples plataformas, pero la narrativa transmedia no solamente es transmedia por eso, porque se da en múltiples medios y en múltiples plataformas, sino también porque, como decíamos anteriormente, los consumidores o los lectores o los receptores, vamos a llamarle así, los receptores, ¿no?, de los contenidos mediáticos, y los usuarios de las redes sociodigitales que ahora están tan en boga, pues no se limitan a consumir esos mensajes, sino a producir sentido, ¿no? Es decir, que si lo pudiéramos poner como una fórmula, podríamos decir que la expansión narrativa, es decir, la posibilidad de que una historia se cuente en múltiples medios y múltiples plataformas, expresión narrativa más cultura participativa,
es igual a narrativa transmedia, ¿no? Entonces, narrativa, como ejemplo de narrativa transmedia, piensen en el universo Marvel, ¿sí? O en DC, por ejemplo. O sea, los personajes que antes había películas, cómics por separado, ¿no? Ahora convergen y las historias tienen una estructura más reticular de red, no están separadas. Una historia te lleva a la otra y en las películas están todos, ¿no? Y pero es la película, pero además es el videojuego, ajá, pero además es el cómic, pero además es la figura de acción, pero además es el meme, pero además eso es a lo que me refiero, a lo que se refiere el concepto con la expansión narrativa, ¿sí? En múltiples medios y en múltiples plataformas. Cuando viene una cultura participativa en la que los usuarios añaden contenidos, pues obviamente la expansión narrativa se va casi al infinito, porque es una producción de sentido casi, pues sí, casi infinita, ¿no? Inconmensurable. Estamos en una época en donde los mensajes, los contenidos, las imágenes son como vuelos de mosquitos, ¿no? O sea, por todos lados. Entonces esa es una manera de contar historias, ¿no? Muy actual y que está en función, efectivamente, del desarrollo de las tecnologías digitales. Por eso decía hace un momento que no se puede explicar nada en comunicación, y yo creo que ninguna disciplina, sin el contexto que lo determina. Y eso es muy importante para ustedes como estudiantes de comunicación. Nada se explica sin su contexto. Es fundamental. Y creo que lo hemos visto, o lo vimos a lo largo de la exposición. Digo, discúlpenme si fue muy rápido, pero pues es mucha historia o son muchos medios para poder contar en tan poco tiempo, ¿no? Ahí sí ofrezco una disculpa pero son un montón de cosas. Espero que me comprendan, ¿no? Yo hasta ahí lo dejo, no sé si hay algún par de preguntas, quizá, no sé, Ángeles, si por ahí nos ayudas creo que Edith levantó la mano. Sí, Edith tiene una pregunta. A ver, ¿qué nos dice? ¿Cuál es tu duda? Nos encantaría escucharte. Bueno, hablaron del cine documental y del cine de ficción. Ajá. Y bueno, siempre he tenido esa inquietud de si se puede hacer una fusión de los dos, porque siempre hay un debate a veces cuando se fusionan, a veces es muy criticado el cineasta por eso. Sí, claro, pues hay muchos ejemplos de fusión, ¿no? En el cine y en producciones audiovisuales en general, en donde, digamos, hay una historia inventada, vamos a decirlo así, que se cuenta, pero que al mismo tiempo se utilizan recursos documentales para ilustrar un poquito el contexto, en donde se desarrolla esa historia, ¿no? Entonces, es muy difícil ahora hablar como de géneros puros estamos llenos de hibridaciones por todos lados. Hay posturas teóricas de la comunicación que estudian justamente eso, todas las intertextualidades que hay, las hibridaciones que hay, o sea, hasta dónde uno puede decir esto es masivo o esto es popular, hasta dónde uno puede decir esto es cuento, fábula, hasta donde uno puede decir esto es, no sé si me explico, documental o de ficción, ¿no? O sea, las fronteras son súper delgadas. Lo acabamos de ver con el infoentretenimiento, ¿no? O sea, hasta dónde es chiste, o sea, hasta dónde es el programa de Eugenio Derbez, pero hasta dónde es un contenido político serio de un candidato, o sea, hasta dónde es información, y las fronteras no, se rompen, o sea, son demasiado delgadas. Entonces, pues, por supuesto que hay fusiones, y dentro del mismo cine de ficción las hay. O sea, hay películas que tú las ves y dices, esto tiene un poco de western, pero también tiene aspectos ¿no? Como de otro género, de otra escuela, en fin, o sea, la misma tragicomedia, o sea, sí, efectivamente hay fusiones y combinaciones, y las fronteras están súper
superadas. ¿Alguna otra pregunta, algo que le quieran comentar? Por favor, es el momento antes de que se termine nuestro tiempo. ¿No? ¿Ninguna? Sí, Amaya Vallejo. A ver, por favor, Amaya, cuéntanos. A ver, ¿cuál es tu pregunta? Mi pregunta es, bueno, un poco más personal, pero solamente me dio curiosidad. ¿Por qué decidiste estudiar comunicación, hacer una maestría y un doctorado? O sea, ¿por qué quedarse en lo mismo? Si me llama la atención. Porque cuando empiezas a estudiar algo, eres consciente de los límites que tienes sobre eso. O sea, entre más estudias, más consciente eres de los límites de conocimiento que tienes sobre eso. Si algo no te interesa, pues dices, ¿no? Entre más te interesa algo, dices, no sé nada. ¿No? Esa es la verdad. ¿No? Entre más te clavas, entre más te involucras, tú dices, no sé absolutamente nada. Y eso es lo que me orilló a continuar. Pero además hay otra cosa. No es ya no da tiempo ni tampoco es el objetivo, pero los campos de conocimiento, las disciplinas como la comunicación, la sociología, la psicología, no están separadas, están en convergencia. Entonces realmente no estás estudiando lo mismo todo el tiempo, porque en determinado momento para estudiar algo dices, ok, me voy a ir por esta perspectiva más antropológica o por esta perspectiva más pedagógica. Yo hace poco empecé a trabajar el uso didáctico de los memes. Entonces ahí está la comunicación y la pedagogía. Y entonces es algo nuevo que yo no vi en la licenciatura ni en la maestría, pero que justamente eso, cuando empiezas a avanzar en la comprensión de los fenómenos y empiezas a estudiar y a querer abordar y abarcar más, resulta que tienes que atraer otras disciplinas científicas para poder estudiar los fenómenos. Tú en un fenómeno no nada más vas a entender psicología, en un fenómeno ahí están un montón de disciplinas y de campos revueltos y que a veces no te alcanza con lo que viste en la carrera, con las teorías de la comunicación, echas mano de alguna teoría antropológica o de alguna teoría psicológica o de alguna teoría sociológica que te permite explicar mejor ante lo que estás viendo. Por ejemplo, la selfie, que es un fenómeno de comunicación, pues se puede estudiar a partir de algunos elementos psicológicos, antropológicos, en fin, eso es lo que yo veo. Espero que te haya contestado, Amaya. Creo que fue una muy buena pregunta y creo que una respuesta muy interesante. Diego, por favor, ¿cuál es tu pregunta? Sí, se mencionó, usted mencionó que los 70s es considerada como la segunda época de oro del cine mexicano. Entonces mi pregunta es, si cree que México pudiera llegar a tener una tercera época del cine mexicano y cuánto nos tardaríamos o cuánto México tardaría en sacar otra vez, aprovechar la historia de México para el cine. Pues mira, yo no cancelaría esa posibilidad, ¿no? De hablar como de otra época en donde el cine mexicano destaque, ¿no? El cine hecho en México. Hay películas que destacan, o sea, también es cierto, o sea, no podemos decir que no haya películas mexicanas hechas en México que destaquen, se ganan premios ahora mismo, ¿no? En fin. Pero digamos, ya pensando en el nombre ese de época de oro, de una tercera época de oro, la verdad es que yo no sabría decir cuándo puede darse eso, pero lo que sí te puedo decir es que hay ciertas condiciones para que eso ocurra o no ocurra. Por ejemplo, en la época de oro, además de que hubo mucho talento, el hecho de que haya habido la Segunda Guerra Mundial ayudó a la industria, a que la industria en México despuntar. En los años 70 también hubo elementos, igual además del talento, es que talento hay. La cosa es que de repente hace falta apoyos, hacen falta pues que el cine forme parte de una política pública, cultural. La cultura es a lo que menos se le invierte, la educación es a lo que menos se le invierte. Entonces, si esas condiciones siguen, difícilmente vamos a poder pensar, ¿no?
en un escenario distinto al que hemos tenido. Entonces sí, para que eso ocurriera, creo que tendría que haber factores tanto internos como externos que lo puedan ir haciendo posible. Si no hay las condiciones, pues la verdad es que seguirá destacando una película y luego otra, pero no como en su momento fue. Muy bien. Bueno, pues esperamos que les haya gustado esta presentación que complementa esta parte de narrativas y que veamos que todos el tiempo estamos contando historias y que nos platicamos siempre muchas versiones de estas historias. No sé si Samuel, ¿quieres agregar algo más? O la maestra Gabriela o Pablo, para dar por concluida esta segunda videoconferencia de nuestro curso de Cultura Mediática. No, muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Ángeles. Saludos a todos. Estuvo muy interesante. Gracias. Gracias, Samuel. Gracias, doctor. Sí, hasta luego. Gaby, muchas gracias. Gracias. Nuevamente. Estamos en contacto. Gracias. Abrazo a todos. Hasta luego.